Es momento en una tarde con lo nuestro de Malvinas en primera persona, tal como lo habíamos anticipado. Del otro lado de la línea telefónica, y le agradecemos muchísimo su gentileza, veterano de guerra de Malvinas, Claudio Braghini. ¿Cómo le va, Claudio? Buenas tardes. ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes. Muy bien, gracias. Bienvenido al programa, muchas gracias a usted por la gentileza. Gracias a vos por la invitación y saludos a tu audiencia. ¿En qué situación está respecto de la fuerza ahora, Claudio? Y yo ya estoy retirado hace varios años, Fernando. En el grado de coronel, en el 2016, creo, principio del 2016. Ah, bien. He cumplido los 40 años de servicio, claro, y solicité el retiro. Y bueno, ahora estoy disfrutando de mi merecido descanso, como digo. Está muy bien, 40 años de servicio, no es poco, ¿eh? Son muchos. ¿Por qué la carrera de las armas y puntualmente por qué artillería? Bueno, mi papá era militar también, era artillero. Él murió muy joven, era oficial del arma artillería, murió siendo mayor más o menos. Y bueno, yo seguimos su ejemplo y ambos fuimos artilleros, ¿no? Los dos retirados ya como coroneles del arma de artillería. Bien. ¿La elección de artillería o la situación de encontrarse en una unidad de artillería antiaérea o de artillería de campaña pasa por una elección personal o es un destino que determina la fuerza? En parte lo elige uno y si no, en función de las necesidades de la fuerza. A mí siempre me había gustado la defensa aérea. Cuando era cadete íbamos a hacer los cursillos a Mar del Plata. Realmente me apasionaba mucho la defensa aérea por el hecho de que vos lo ves al enemigo, ¿no? Claro. Es más, ¿cómo te voy a decir? Emotiva la situación. En la artillería de campaña, vos no lo ves al enemigo, estás tirando a mucha distancia. Exacto. 20, 30, 15 kilómetros. Los que producís con la artillería de campaña son devastadores, ¿no? Sí. Pero eso fue un poco lo que me motivó a mí cuando vos estás por egresar, ponés los destinos, tenés que poner 3 destinos a los que querés ir. Y el primero que había puesto yo era Mar del Plata. Y bueno, tuve la suerte de ser destinado a Mar del Plata. Mi hermano también fue destinado a Mar del Plata. Bueno, en realidad fuimos varios. Ese año fuimos 11 compañeros de promoción a Mar del Plata. Pasa que recién estaba entrando a la Argentina un material muy moderno de defensa aérea. Estaban llegando los Oberlin con Contraves, con los directores de tiro Skyguard, y estaban llegando también, o habían llegado en el año anterior, los lanzadores de misiles Roland. Y no había oficiales para hacer los cursos de jefe de sección de ese material. Por eso creo yo que fuimos tantos oficiales recién egresados, todos juntos ahí a Mar del Plata. ¿Habían egresado en la promoción del año 1981 ustedes? No, fines del 80 egresamos. Fines del 80. Sí. Así que era subteniente en segundo año, en el año 1982. Correcto, cuando fui a Malvinas era subteniente en el segundo año. ¿Y estaba a cargo de una de las secciones de tiro del GADA? Sí, el GADA tenía 2 baterías, la batería A y la batería B. Cada batería con 3 secciones. Yo era jefe de una sección de la batería B. ¿Y el jefe de la unidad era? El teniente coronel Arias, ya fallecido. Falleció hace unos años ya, el general Arias. Mi jefe de batería era el teniente primero Ricardo Reyes, y bueno, yo era jefe de la sección. El teniente Ferré era jefe de otra de las secciones, y el subteniente Barry era el jefe de la otra sección, de las 3 secciones que están. Entonces, Ferré, Barry y yo, Braghini, en la tercera sección. A órdenes del teniente Ferré, le contaba por privado, en la primera sección estaba un florense que es Gustavo Mondini, que es veterano de Malvinas y está en escucha a esta hora de la tarde. ¿Está escuchándonos ahora? Sí, se está escuchando, sí. ¿Qué tal, Gustavo? Un abrazo para vos. ¿Cómo fue enterarse, Claudio, del 2 de abril? ¿Cómo fue para ustedes en la unidad? ¿Cómo fue personalmente? ¿Cómo lo tomó? Tal vez desde lo humano y desde lo profesional, ¿no? Si es que se puede separar en este caso. El 2 de abril, el GADA 601 se encontraba en el terreno realizando lo que se denomina el subperiodo básico. Es un subperiodo de adiestramiento, de instrucción, de educación de los soldados recientemente incorporados, donde toman su barniz inicial, ¿no? Sí. Y bueno, estábamos ya casi finalizando el subperiodo básico cuando nos informan ahí a la mañana del 2 de abril, en una formación, de que habían sido retomadas las Islas Malvinas, recuperadas las Islas Malvinas. Bueno, gran análisis, mucho en una formación militar, no te imaginarás, no hay
no hay manifestaciones, ¿no? Claro, tal cual. Con el silencio habitual que nos caracteriza la formación. Bueno, cuando terminó la formación, ¿qué pasó? ¿Qué nos pasó? Todos querían saber qué era había y qué venía de ahí en más. Y si la unidad iba a participar o no del conflicto. No. En realidad, el secreto para las Fuerzas Armadas, para el resto del ejército, se mantuvo muy, muy bien. Nos enteramos a través de la información de nuestro jefe de unidad, que en la formación de esa mañana dijo, bueno, fueron recuperadas las Islas Malvinas, y más o menos nos explicó, ¿no?, qué era lo que había ocurrido. Y a partir de ahí empezaron los cabildeos, ¿no? Si iba a la unidad, si no iba a la unidad. Terminamos el subperiodo básico en esos días rápidamente y regresamos al asiento de paz, que era, nosotros estábamos muy cerca de lo que eran los cuarteles, básicamente. Claro. Y bueno, en un principio, a mí me llama el teniente coronel Arias, que era el jefe de unidad, me dice, Braini, usted con su sección va a ir a Malvinas, qué sé yo, como sección aislada, ¿no? Y yo, bueno, me sorprendió, y más que fuera una sección sola. Claro. Pero que todo estaba en veremos todavía, ¿no? Al día siguiente, creo, me vuelve a llamar y me dice que se habían modificado las órdenes, que iba a quedar una sección acá en el continente, brindándole defensa a objetivos estratégicos, podría ser una central nuclear o alguna de polo o algo así, y que el resto de la unidad iba a ir a Malvinas y que yo me iba a quedar acá en el continente. Una amargura me agarró, la verdad. Ya me había configurado para ir a Malvinas, ¿no? Claro. Nos preparamos toda la vida para eso y, bueno, yo con 2 años de cadete, más uno de expediente, es como para el cirujano, creo yo, no entrar a la sala de operaciones. Totalmente. En definitiva, terminó yendo toda la unidad después, reforzada con una batería, la batería Roland, del Gadamesto 602. Ajá. Ahí estaba Regalini y otros oficiales, ¿no? Eso es más o menos lo previo. ¿Y cómo fue el traslado de la unidad? Porque convengamos, las piezas de artillería antiaérea requieren de un movimiento muy especial. Por un lado, los cañones bitubo, por otro lado, el director de tiro, el generador. Es un movimiento importante, ¿no? Bueno, para el cruce a las islas estaba previsto llevar todo el material en un barco. Ajá. Y el personal se iba a desplazar en aviones acondicionados hasta la misma isla, ¿no? Uh-huh. Pero hubo un percance, el buque tuvo no encalló, sino que chocó cuando se estaba aproximando al puerto contra uno de los paradores del puerto y hizo una vía de agua muy grande en uno de sus laterales. Se trató de reparar, qué sé yo, pero el capitán y los oficiales, un buque civil era, ¿no?, de la Marina Mercante, creo, se negaban a cruzar a las Islas Malvinas, más que ya se sabía de que, o se comentaba en ese momento, estamos hablando del 10, 11 de abril, uh-huh, de que ya estaba en aguas del mar argentino los submarinos atómicos ingleses. Nunca supe muy bien la historia, y lo comento en público, que siempre me quedó un sabor a cobardía, ¿no? Uh-huh. De ese hecho, pero no tengo los elementos de juicio totales para saber si fue así o no fue así. Claro. La historia en algún momento, si Dios quiere, lo juzgará. Si la avería era tan importante que no podía cruzar el buque o no sé. Bueno, como consecuencia hubo que someter a la Fuerza Aérea con sus Hércules a un esfuerzo abismal para poder transportar todo el material que estaba cargado en un buque vía aérea hasta la isla. Cada vuelo podía llevar un cañón y un director de tiro nada más. Claro. Y después había que llevar la munición, todo. Realmente fueron infinidad de viajes, no sé cuántos vuelos de Hércules para poder cruzar el material a la isla. Lo que ha podido haber hecho en un solo viaje de un buque, ¿no? Sí, seguramente. Bueno, esa fue la situación del cruce del material. Y el personal, salimos en avión desde Mar del Plata, fuimos a Comodoro Rivadavia, en Comodoro Rivadavia estuvimos 2 o 3 días, y de ahí nuevamente en un vuelo de aerolíneas argentinas con aviones que estaban preparados, pues no tenían los asientos, sino que estaban directamente las cabinas despejadas, podíamos uh-huh cruzar con por equipo. Y así cruzamos, creo que el 17 de abril. ¿Cómo era el espíritu de la tropa, Claudio? No, era buena, la gente estaba entusiasmada, todos querían ir. Realmente había un ambiente, buen ambiente, ¿no? Sí. No teníamos mucha conciencia de dónde íbamos y confiábamos en que se iba a solucionar pacíficamente. Todos confiábamos de que se iba a solucionar pacíficamente esto. A nadie le gusta la guerra y menos a los militares, ¿no? Claro.
que tienen cierta idea de lo que trae aparejado las consecuencias de la guerra. Seguro. Bueno, está siempre las Fuerzas Armadas para dar un respaldo a lo que la política hace. Bueno, es más, los diarios de esa época, las revistas, a partir del 2 de abril hablaban de charlas, de que se iba a llegar a la paz, de que intervenía aquel, que peleaba al presidente. Todos teníamos esperanza, y es más, estando en las islas también, seguíamos información, estábamos convencidos de que se iba a llegar a una solución pacífica hasta el hundimiento del General Belgrano en el mar argentino, ¿no? Así es. A partir de ese momento ya dejamos de hablar de todo y nos pusimos el casco para combatir, para entrar en combate. Sabíamos de que no había vuelta atrás. Claro. El hundimiento del 1 de mayo, ya habíamos entrado en combate directamente, ¿no? Sin dudas. Una vez en el archipiélago, ¿qué posiciones tuvieron que ocupar ustedes? ¿Cuál fue la actividad que desarrollaron? Bueno, llegamos a Puerto Argentino, vivaqueamos ahí cerca del aeropuerto la primera noche y al día siguiente nos hicieron desplazar a las secciones de nuestra batería, de la batería B, con el teniente Ferrey y el subteniente Barria, unos búnker que había próximos a Puerto Argentino, unos búnkeres de la Segunda Guerra Mundial, que estaban preparados, acondicionados para bombardeo aéreo, ¿no? Con paredes de cemento frente a las entradas de las puertas para evitar las ondas expansivas y demás cosas. Estuvimos 2 o 3 días cuando yo recibo la orden de mi jefe de batería de que me iba a desplazar a Pradera del Ganso, a Gugrín, por mi sección para proporcionar defensa aérea a la pista de aterrizaje que estaba ahí en Gugrín, donde iba a estar la base de los Pucará. Así es. Y bueno, yo no recuerdo qué día, el 23, 24, creo, salimos en un helicóptero, un Puma, un Super Puma, llegamos a Darwin, son 80 kilómetros, no es mucha la distancia, pero se hacía vuelo táctico, pegado al suelo, llegamos a Darwin y ahí tomamos contacto con el vicecomodoro Pedroso, que era el jefe de la base aérea militar Cóndor. Habían bautizado a la guarnición militar que había ahí en Pradera del Ganso y Darwin. Así es. Con el vicecomodoro Pedroso vimos, ellos tenían una defensa aérea constituida por un radar ELTA y 6 cañones de 20 milímetros bitubo, creo que eran Super Freudemann o Rheinmetall, no estoy seguro. Eran cañones tiempo claro, es decir, no tiran con un radar, sino que tiran en forma individual. Hay un operador que apunta con una mira y hace tiro en función a los cálculos y predicciones que hace él de dónde va a estar el punto futuro de impacto respecto al desplazamiento de la aeronave. Estimación personal sería. Claro, es como apuntarle algo al movimiento, ¿no? Sí. Si bien tiene ciertos mecanismos en los mismos aparatos de puntería para hacer una predicción, de colocar la velocidad del avión, el aproximado, el rumbo y demás, para que la mira se mueva y vos puedas apuntar estés apuntando al avión y en realidad estás apuntando a otro lugar. Tal cual. Que es más adelante de donde está el avión, para que se cruce la trayectoria del proyectil con la trayectoria del avión. Así es. Bueno, eso se hace en forma personal, el apuntador. En el material que tenía yo, que es todo tiempo, todo eso lo hace una computadora que recibe la información a través de los radares, el radar de vigilancia y el radar de tiro, y se los pasa a una computadora que hace el cálculo matemático de dónde está el punto futuro de impacto cada 40 milisegundos, el tiempo que tardan en hacer cada nueva precisión. Es decir, que es muy preciso. Es muy difícil escapar a una ráfaga de estos cañones. Claro. Así hicimos reconocimiento y como ya estaban emplazados los cañones de 20, a mí me quedaba un solo lugar más o menos apropiado como para emplazar el material, que era en la punta donde terminaba la pista de aterrizaje, ¿no? Lo más alejado de lo que era la cabecera de pista, donde estaba el puesto de comando de Fuerza Aérea y demás cosas. En la otra punta de la pista de aterrizaje, que no era una cosa muy grande, no era una pista de aterrizaje de tierra, de pasto. Claro. Esa noche dormimos ahí en Pradera del Ganso. Y ahí esa noche dormimos en una casita que estaba cerca de una escuela, que era la casa del director de la escuela ahí de Pradera del Ganso. Una escuela muy grande, de 2 pisos, muy grande. Y ahí estaba el jefe de la compañía C del Regimiento de Infantería 25, el teniente primero Esteban. Sí. Y estaban con él el teniente Esteves, subteniente Gómez Centurión y el subteniente Reyes y Vázquez. Sí. Eran los oficiales de esa compañía del Regimiento de Infantería 25. Me acuerdo esa noche fue la última vez que lo vi yo al teniente Esteves. Después no lo volví a ver nunca más en la campaña, que falleció en combate, ¿no? Sí.
ellos se desplegaban de noche, hacían de noche un despliegue para dar una seguridad ante posibles ataques comando y todo. El regimiento de ellos estaba muy imbuido de lo que era el tema de las operaciones comando y todos habían recibido un cursillo de comando. Ajá. Incluso Gómez Centurión no era comando, creo, pero todos habían hecho un cursillo. Gómez Centurión, Reyes, jefe de ese regimiento, que era el teniente coronel Saineldin, era un comando, ¿no? Claro. Y los comandos tienen una forma muy particular de trabajar, de operar. Realmente son muy profesionales en lo que hacen. Uh-huh. Los infantes, ¿no? Sobre todo, que es para quien más se aproxima el ser comando, ¿no? Ahí recuerdo esa noche, casualmente terminamos de comer y llega, no me acuerdo si era Reyes, que estaba de guardia, y el teniente Esteban se va a cubrir el puesto de su turno esa noche y salió con su fusil, y me acuerdo llevaba una bolsa de rancho, una cosa que me llamó la atención, ¿no? Que nunca había visto, muy llena de cargadores ya armados con munición, ¿no? De FAL. Uh-huh. Porque vos podés llevar en el uniforme, más o menos llevas 5 cargadores, llevas 2 en cada portamunicionero, son 4 y uno colocado, son 5 cargadores. Bueno, él llevaba 10 cargadores más en una bolsa de rancho armados. Y llevaba PAC y PDF, todo en sus chalecos, ¿no? Sí. Muy, muy preparado para combatir. Esa fue la última vez que lo vi. Bueno, volvamos a lo de la artillería. Volvemos a Puerto Argentino al día siguiente en helicóptero también, y creo que el 26 empiezo a hacer el movimiento del material mío con un helicóptero de la Fuerza Aérea, un Chinook de la Fuerza Aérea, que venía, bajaba una eslinga y con el mecánico enganchábamos un cañón, un grupo electrógeno y el director de tiro, y así volando, colgando debajo del helicóptero, llevábamos el material hasta Darwin, Praderas de Ganso. Bueno, como hecho anecdótico, el director de tiro, que era fue lo último que llevamos primero los cañones, se iba enroscando las eslingas, 3 eslingas que los tenían agarrado, y subía y bajaba el director de tiro, ¿no? Y el mecánico, que va acostado en la panza del Chinook con un control automático para lanzar la carga en caso de que ponga en peligro el helicóptero por balanceo o por lo que sea, me dice: señor, vamos a tener que bajar porque esto en cualquier momento se corta la correa. Y que le avisa al piloto del Chinook, aterrizamos, desenganchamos al director de tiro y aterriza a un costado del director de tiro del Chinook, y tenía que quedar ahí, digamos, porque no tenían otras eslingas. Así que había que ir a buscar eslingas, y ya era casi noche, y dice: mire, lo vamos a buscar mañana temprano. Y lo dejo al cabo primero Ferreira, y yo me voy con el resto del personal que tenían en Praderas del Ganso para continuar con las actividades de integración de la sección, ¿no? Para ponerla en condiciones de combate. Claro. Bueno, al día siguiente, mucha lluvia, neblina, fue imposible salir a buscar el director de tiro. A la tarde recién, creo que despegamos. Y llegamos allá, bueno, estaba Ferreira, que había pasado toda la noche levantado, fue imposible dormir, solo en el medio del campo. Así que habíamos llegado a eslingas nuevas que habían sacado de otro helicóptero, y logramos llevar el director de tiro a Praderas del Ganso. Cuando llegamos, lo bajamos en el lugar donde estaba previsto que quedara instalado, y ahí empezamos las tareas de integración. A la tarde del 30 de abril me llegan en un helicóptero 2 mecánicos, Tarditi y Fernández, 2 mecánicos de cañones y del director de tiro, y a mí me faltaba todavía terminar de hacer algunos ajustes en el material y hacer lo que se denomina un tiro al punto ficticio, para ver si está todo correctamente alineado. Sí. Así que lo dejamos para el día siguiente, ya era muy tarde, estábamos cansados, muertos, veníamos de una semana realmente de mucho movimiento, mucho esfuerzo físico para mover el material. Cada cajón de material pesa un montón, cada cajón de munición pesa un montón, el combustible, porque teníamos que llevar todo, ¿no? Llevábamos combustible, bueno, como para esperar los primeros días. Quedaba gente del regimiento 12 que se estaba desplegando en proximidades del material, y siempre quedaba alguien de guardia también de la sección ahí. Nos vamos a dormir, y a la noche, la madrugada del 1 de mayo, 2 de la madrugada aproximadamente, un oficial de Fuerza Aérea me viene a buscar, me dice: hay que mandar a buscar dice Braghini, y lo manda a llamar el vicecomodoro Pedroso. 2 de la mañana, ¿qué pasa? Me pongo los borseguis y salgo para el puesto de comando del vicecomodoro Pedroso. Cuando llego allá, estaban llegando otros oficiales de Fuerza Aérea. Esa tarde habían llegado los Pucará del continente, y estaban también los pilotos de Pucará, y estaban llegando los pilotos de Pucará. Y bueno, ahí nos dice el vicecomodoro Pedroso que le había llegado de Puerto Argentino información de que muy probablemente se produjera un ataque aéreo en las próximas horas. Él no sabía de dónde se había sacado esa información, pero evidentemente alguien alertó a la Argentina de que se iba a producir un ataque aéreo.
No sé hasta el día de hoy quién fue el que tiene que haber sido uno de los países del primer mundo que contaban con información como para decirnos eso, ¿no? Claro. Como algún sistema de espías montado en algún lugar que haya podido, pero tendrían que haber detectado el despegue del volcán de la isla Ascensión, así que probablemente hayan sido satélites rusos, chinos, vaya a saber de quién, que alertaron a la Argentina de esa aproximación de aeronaves. Uh-huh. En la madrugada se produce el ataque de los Vulcan a Puerto Argentino. Nosotros nos enteramos por las radios de que se había producido ese ataque, alertas ahí en el director de tiro, mirando hacia todas partes, si se veía algo, no había nada, y amanece. Cuando amanece, el vicegobernador Pedrosa me dice de que pasábamos de alerta roja a alerta celeste, y yo le digo ahí al vicegobernador, mire, yo necesito hacer un tiro, uno de los mecánicos dice, mi subteniente, tenemos que hacer el tiro del punto ficticio para ver cómo quedaron las armas. Claro. Necesito hacer un tiro del punto ficticio para terminar la integración de los cañones con el director de tiro, porque el material este tiene que estar perfectamente integrado, lo que es cada cañón con el director de tiro. La computadora del director de tiro tiene que saber a qué distancia, en qué rumbo, a qué altura respecto de donde está el director de tiro está cada una de las piezas. Uh-huh. Para que cuando le da órdenes para tirar esté milimétricamente integrado, ¿no? Sí, sí. Y me pregunta el segundo Pedrosa, ¿y en qué consiste el tiro al punto ficticio? Y le digo, mire, señor, tengo que sacar la munición de combate, poner munición de ejercicio, hacer un tiro al aire y en función de eso ver si hay que hacer o no alguna corrección. Y quedo totalmente fuera de servicio porque yo tengo que desconectar el radar de exploración para poder hacer el tiro al punto ficticio. Es decir, que no voy a estar haciendo exploración del espacio aéreo. Claro. ¿Qué tiempo le lleva a eso? Le digo, mira, aproximadamente media hora. Bueno, listo, adelante, me dice, vamos a el radar está con los cañones de 20 se hacen cargo de la total de la defensa aérea. Saco la munición de guerra, preparo todo para hacer el tiro del punto ficticio, que se desconectan el radar de exploración y toda la potencia va al radar de seguimiento, y hago el tiro al punto ficticio. ¿Para qué? Me pegaron una patinada porque no les avisé en el preciso instante que estaba tirando y empezaron a tirar mis cañones, ¿no? Una ráfaga nomás. Claro. Pensaron que era un ataque. Digo, pero yo les dije que iba a ser el... No, pero nos tendría que avisar en este preciso instante. Y dice, bueno, disculpe, no me di cuenta. No lo tuve presente. No termino de hacer el tiro al punto ficticio. Yo me bajo para acomodar otras cosas, una apuntadora que yo miro, no sé por qué. En ese preciso instante, las fragatas inglesas estaban cañoneando Puerto Argentino. Uh-huh. Había toda artillería naval. Y me habían avisado de que aviones argentinos iban a atacar a la flota inglesa. No sé por qué miro hacia el continente yo, ¿no? En una entrada de mar, no sé si te ubicás ahí la zona de Darwin. Sí, claro. Son dos lenguas de mar que entran y van a una pequeña lengua de tierra, muy pequeña, que donde estábamos nosotros. Uh-huh. Miro hacia el noroeste, sería viendo hacia el continente, y veo un puntito chiquitito, ¿no? Y dije, acostumbrados ya al Mar de Plata, hacíamos ejercicio, ¿no? Y digo, mira, porque venía pegado al mar, venía 20, 30 metros sobre el agua. Y dije, un mirage. Y después veo dos puntos más que eran dos aviones más, ¿no? Sí. Y los veo aproximarse y se levantan. Estos son segundos, ¿no? Porque los habré visto con la vista que tiene uno a 1,5 kilómetros, 2 kilómetros, como mucho. Son 6 segundos de vuelo de un avión. Claro. Los sigo mirando, los aviones se levantan porque se topan con nosotros, se levantan, llegan a tierra, y del que pasa más cerca mío, lo sigo mirando. Cuando pasa por arriba de la pista, veo que se produce una pequeña explosión, ¿no? Una neblina detrás del avión. Y bueno, incluso post-combustión, digo yo. Cuando el avión veíamos nosotros, veíamos post-combustión para tomar más velocidad, yo hacía como una pequeña nube detrás del avión, y de golpe empiezo a sentir las explosiones de la bomba. Lo que yo veía, una neblina detrás del avión, en las pequeñas bombas de ramillete que se iban desplegando en el aire. Es como un paraguas que se va abriendo en el aire y después empiezan acá, ¿no? Uh-huh. Y es como si fueran tiros de ametralladoras o de cañones antiaéreos, ¿no? No es una sola explosión, sino que son cientos de explosiones. Como una ráfaga. Como si fuera una ráfaga de un cañón, sí. Son así, explosiones muy seguidas. Y veo que toman casi de lleno uno de los aviones que estaba en la cabecera de pista, que era el del teniente Cookie, y salto de inmediato al director de tiro, paso en el selector de mando de radar para que empiece a trabajar en modo automático. Y cuando agarramos el primer handle ya estaba a 6 kilómetros. No, imposible tirarlo porque hasta los 4 te da permiso del tiro. Es decir, 6 kilómetros los hacen en 15 segundos, 18 segundos. Y eso fue el 1 de mayo.
Nos agarraron en total sorpresa, confiados de que estando en alerta celeste íbamos a tener una alerta temprana desde Puerto Argentino, pero evidentemente los radares de Puerto Argentino no llegaron a ver a los aviones que venían incluso de un lugar totalmente inesperado, como si vinieran de San Carlos. Claro. La sensación que tenés ahí es de derrota total, la amargura, te entra un pánico, chico, tenés que hacer esfuerzo para controlarlo. Bueno, me subí el director de tiro y esperábamos ahí otro posible ataque que no se produjo ese día. Uh-huh. Y ahí le digo al segundo Pedrosa a mí, le digo, estos aviones pasaron por arriba mío, conocen perfectamente mi posición. Para la Fuerza Aérea Enemiga, el primer objetivo que hay normalmente es la defensa aérea. Claro. Una vez que ponen, y la defensa aérea está en aquellos objetivos que merecen ser defendidos. Entonces lo primero que buscan es destruir la defensa aérea, que se defiende objetivos. Y una vez destruida la defensa aérea, después sí, pueden darse la panzada con lo que les queda abajo, ¿no? Uh-huh. Pero mientras esté funcional la defensa aérea, eso les resulta poco probable hacerlo. En aquella época, hoy con los materiales que hay, sí, ni hablar. Cambió todo. Sí, no, ha cambiado totalmente la guerra. Bueno, y me dice, ¿y tienes pensado dónde cambiar de posición? Y digo, sí, yo ya más o menos he visto un lugar, yo tenía idea de irme a las colinas que daban hacia Darwin. En ese sector iba a poner el material que estaba dentro del alcance de los 4 kilómetros para darle una sombrilla de defensa aérea a la pista de aterrizaje también. Uh-huh. Y cuando me hizo ir al puesto de comando para que le mostrara, me dice, no, Brahim, yo necesito que ustedes se pongan próximo a la otra entrada de mar que venía del sector de Puerto Argentino, ¿no? Con los cañones con posibilidad de hacer tiro costero, de defensa costera. Uh-huh. Contra el lanchón que pretendiera desembarcar, o cosas así. Hasta los 6, 7 kilómetros un proyectil de esto llega, ¿no? Bueno, busco el lugar, no era para nada apropiado para brindar defensa aérea, porque estaba más allá del pequeño poblado de Pradera del Ganso, en un pedacito de tierra muy pequeño, apenas se podía desplegar los 300 metros entre cañón y cañón. Claro. Cuando la distancia ideal para hacer una defensa aérea fuerte es de aproximadamente 1000 metros entre cañón y cañón. Uh-huh. 500 metros del director de tiro a cada cañón. Esa es más o menos la distancia ideal. Yo acá no tenía más de 150 metros cada cañón, y en algunos casos menos todavía. Uh-huh. Bueno, esa noche del 1 de mayo, con un tractor que era de los Kelper, que lo manejé yo porque nadie sabía manejarlo. Mis soldados eran muy jóvenes, 18 años. Yo tenía cierta experiencia, en algún momento había manejado tractores. Soy de Entre Ríos y tengo familiares allá que en algún momento me dejaron manejar tractor, ¿no? Uh-huh. Y bueno, movimos los 2 cañones, el director de tiro, los grupos electrógenos y parte de la munición esa noche con el cañón, que gracias a Dios tenía una pequeña plataforma atrás que se manejaba con un sistema hidráulico del tractor y permitía ahí, metiendo este sistema, poner gran cantidad de cajones de munición para mover. Uh-huh. Si no, hubiera sido una cosa de loco mover toda la munición, no sé cómo hubiéramos hecho. Así que esa noche del 1 de mayo nos desplazamos y el 2 de mayo, cuando sale el sol, ya estábamos en condiciones de brindar defensa aérea, integrada la sección, todo perfectamente. También sin el tiro al punto ficticio. Le dije, no, ya esta vez no hago tiro al punto ficticio, nos quedaremos así, aunque lo podría haber hecho de noche, ¿no? Pero bueno, no estaba dentro de mis actividades programadas. Está bien. Lo del 1 de mayo fue un desastre, hubo muchos muertos, heridos, material afectado. Yo dije, no puedo confiar, pero no porque no trabajaran bien los radares de Puerto Argentino, sino porque no estaban en condiciones de ver los vuelos que vinieran muy, muy, muy bajos. Claro. Por más características de las islas, ¿no? Que tienen cerros y pequeños montes de 200 metros de altura, 250 metros de altura. Cualquier avión que vuele detrás de esos cerros no lo ves por más radar que tengas. Y era lo que pasaba con los vuelos de los Harrier, ¿no? Claro. Así estábamos esperando que viniera el futuro ataque aéreo y estando al tanto de lo que pasaba en Puerto Argentino, el 2 de mayo, el 3 de mayo y el 4 de mayo, cerca del mediodía, Ferreira, que era el operador, el cabo primero Ferreira, que era mi operador de pantalla de ploteo PPI, pantalla de presentación de imágenes en el plano, uh-huh. Es la bola negra esa con el eje blanco que va girando y que aparecen los puntitos blancos. Bueno, esa es la PPI. Sí, sí. Para quien no ha visto nunca una. Y me dice, ahí vienen mis subtenientes. Me corro un poquito de mi puesto y veo 3 blancos bien nítidos, como unos 12, 13 kilómetros los veo. Venían desde el sector totalmente opuesto. Antes habían venido por el noroeste, ahora venían por el sureste. Uh-huh.
Ya con Ferreira teníamos perfectamente programado, los aviones sabíamos, no los podíamos adquirir hasta los 5 kilómetros, porque cuando estábamos en la Argentina, previo a salir, nos habían dicho que los misiles antirradares, la generación de misiles antirradares que tenían los ingleses, usaban la señal del radar de seguimiento para poder llegar al blanco, para poder llegar al radar. Entonces había que tratar de hacer la adquisición lo más tarde posible antes de tirar, para evitar que tuvieran ellos tiempo suficiente de tirarnos a nosotros. Claro. Es decir, ellos sabían de que los teníamos, que los estábamos vigilando, porque el radar de exploración da 60 vueltas por minuto. Sí. Es decir, de que ellos, el alerta radar se les encendería cada segundo más o menos, pero no tenían información permanente. Hoy por hoy eso le basta y le sobra para tirar un misil, ¿no? Sí, sí. Pero la información que teníamos nosotros, que no sé tampoco si era tan así, era de que necesitaban de que estuvieran adquiridos, porque cuando vos lo adquirís, la señal de radar es permanente sobre el objetivo. Es como si tuvieras una soga con la que atás el avión, ¿no? Desde el director tira una soga al avión y lo llevas permanentemente atado. Sí, 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 se entiende. La señal para lanzarte el misil guiándose a través de esa señal. Claro. Esa información que tenemos nosotros, pues no los adquiríamos hasta que estaban a los 5 kilómetros. Sí. De los 5 a los 4 en que el director te daba permiso de tiro, pasaban 3 segundos más aproximadamente. Claro. Desde que vos le dabas al director la orden de tirar hasta que, teóricamente, siempre y cuando el director de tiro te daba permiso de tirar, tenías 3 segundos más o menos. Nosotros teníamos coordinado que se adquiría el objetivo más peligroso para la defensa aérea, adquiere al guía Ferreira, y yo veo que aparece en la pantalla del monitor del director de tiro, que es una pantalla de TV blanco y negra muy chiquita, de unos 10, 15 centímetros lado por lado, un Harrier pegado al mar, muy, muy bajo. Se lo veía clarito porque de frente es perfectamente reconocible el Harrier. Miro el botón de disparo, se enciende la luz roja del pulsador de disparo y dispara una ráfaga. Presiono el botón, sale una ráfaga, miro por la cámara, todo esto que yo te cuento así es segundos, fracciones de segundos. Sí, sí, ni hablar. Veo que los proyectiles pegan debajo y al costado del avión y que el avión se levanta tratando de hacer maniobras vacías, me da permiso de fuego el director de tiro y tiro nuevamente. Y esta segunda ráfaga lo agarra de lleno, sobre todo en el plano izquierdo al carro. Estalla, desprende el ala y empieza a girar envuelto en fuego, envuelto en llamas el avión mientras se va desintegrando en el aire, ¿no? Le ordeno a Ferreira cambio porque él no está viendo todo eso, él está haciendo otro procedimiento en la PPI, que es mantener permanentemente el otro objetivo más peligroso en la secuencia. Le digo cambio y ahí hace el cambio de objetivo Ferreira, adquiere el segundo avión y me aparece un Harrier ya en el escape. Estaría unos 1500 metros más o menos en el escape. Todo esto haciendo maniobras evasivas el Harrier, ¿no? Y el anterior también, cuando después de la primera ráfaga empieza a hacer maniobras evasivas, a moverse hacia un costado de otro, pero bueno, llega un momento en que por más maniobra evasiva que haga, el director de tiro da permiso de fuego porque es mucho más rápido el proyectil en llegar al avión que en lo que el avión pueda moverse para esquivarlo, ¿no? O para cambiar su rumbo del punto futuro de impacto. Le tiro al segundo avión, una ráfaga cuando me da permiso de tiro, y aparentemente lo tocan algunos proyectiles en el escape, porque empieza a largar mucho humo y digo, bueno, acá va a caer, le ordeno cambio a Ferreira pensando de que este avión caía, y agarra el tercer Harrier, pero ya estaba como a 6 kilómetros, totalmente fuera de alcance. Bueno, gritos por todos lados, la gente saltando arriba de los cañones, viva la paz. Yo tenía una radio, un handy y un intercomunicador y los gritos desde el puesto de comando y estaba diciendo viva la patria, muy bien Fraguini, qué sé yo, felicitaciones, todo, una alegría total, ¿no? Bueno, el 4 de mayo ese nos devolvió el espíritu que habíamos perdido un poco el 1 de mayo con la sorpresa que tuvimos. Seguramente. Y bueno, el Harrier cayó ahí muy próximo a la pista de aterrizaje. El piloto no pudo eyectarse, aunque van a escuchar por ahí algunos comentarios de gente que dice que se eyectó, que vieron el paracaídas. Todo eso es falso. El avión cuando pega lo lanza al piloto con su asiento, aferrado a su asiento, y el paracaídas se extiende y queda enredado en un seto, que eran muy comunes los setos ahí, como en Inglaterra, un seto bajito. El primero que llega el piloto muerto es un suboficial infante, que hace algunos comentarios de cómo estaba el piloto muerto en su asiento, ¿no? Aferrado a su asiento. Al día siguiente un oficial de Fuerza Aérea, el alférez Fabre, le va a mostrar ahí en el asiento eyectable y dice, mira, y esta es la manija de eyección, y cuando acciona la manija, esto es lo que da la pauta final de que el piloto no se eyectó, cuando acciona para mostrar cómo se había lanzado el piloto, se dispararon los cartuchos de eyección, ¿no? Y saltó el asiento
sale con un disparo de cañón, ¿no? Sí, sí, sí. Es decir, que el piloto no se había eyectado. Exacto. Y otras cosas también que se han dicho por ahí. Yo te cuento esto para que se sepa la realidad, ¿no? Dicen que por ahí recibió disparos de armas portátiles. Y eso es casi imposible porque el piloto venía sobre el mar. Y cuando el avión empieza a caer estaba a unos 2.000 metros del director de tiro y a unos 3.000, 3.500 metros del hombre con armas portátiles más próximo al avión. Claro, es imposible. Es imposible, no, ni con una Mac se alcanza. Claro. Entonces decían algunos que el chaleco tenía perforaciones de armas portátiles. No, las perforaciones que tenía el chaleco del piloto, que era el teniente Nicolás Taylor, eran perforaciones de los mismos proyectiles antiaéreos que son alto fragmentarios. Es decir, el proyectil del cañón antiaéreo es explosivo incendiario y se fragmenta en miles de pedazos pequeños para dar más posibilidades de derribo al tocar a un sistema hidráulico, a un sistema electrónico que produzca avería en el avión, ¿no? Claro. Claro. Así que muy probablemente algunos de los proyectiles que explotó en la nariz del avión, los fragmentos se hayan incrustado en el cuerpo del piloto. Seguramente. Que este es el único avión que cae en tierra aparte. Hay varios derribos de Harry, varios, con los misiles Roland también en Puerto Argentino, con un misil Blue Pipe en la otra isla, el capitán Fernández, un comando, derriba un Harrier, el piloto que se eyecta, sí, se eyecta, es tomado prisionero, después lo llevan ahí a Pradera del Ganso al piloto, no me acuerdo, lo vi, estaba con unas vendas en la cara porque se había sacado la mandíbula o algo así, cuando cayó, tenía una fractura de mandíbula. Pero el Harrier el del teniente Nicolás Taylor, es el único que cae en tierra, porque el de este otro, el piloto que tomó prisionero, cayó en el mar. Claro. Los tipos sabían que lo que tenían que hacer, si eran averiados o algo así, era tomar rumbo al mar, porque ahí los rescataban los helicópteros de ellos sin ningún problema. En cambio, nuestros pilotos, si se eyectaban en el mar, era muy difícil poder rescatarlos porque los ingleses tenían el dominio del mar y el dominio del aire. Para ellos lo mejor era eyectarse en tierra y llegar caminando a algún lugar con fuerzas argentinas, ¿no? Claro, sí, seguramente. Ocurrió después del 5 de mayo, 2 pilotos en diferentes oportunidades llegaron caminando hasta Darwin, que habían sido derribados atacando San Carlos y bueno, lograron llegar caminando hasta Darwin. Que no era mucha distancia, eran de San Carlos a Darwin aproximadamente 40 kilómetros. Y se eyectaban muy cerca de Pradera del Ganso, porque los ataques los hacían normalmente del norte hacia el sur y terminaban saliendo ahí en Pradera del Ganso. Bueno, esa es más o menos la situación del 4 de mayo. El relato que por ahí conocíamos que el vicecomodoro Pedroso le obsequió la palanca de mando del Harrier a usted como trofeo, ¿no? Yo dependía de Fuerza Aérea, porque yo estaba asignado a Fuerza Aérea. Sí. Yo recibía órdenes del vicecomodoro Pedroso. Me manda a llamar Pedroso, voy y estaban casi todos los oficiales de la Fuerza Aérea ahí, una reunión en el puesto comando. No me acuerdo si fue y lo que me convidaron para celebrar por la acción del día. Felicita al vicecomodoro Pedroso y me entrega la palanca de mando del Harrier, que vendría a ser el don de mando del avión, ¿no? Sí, sí. Lo que simboliza el mando del avión. Después la tuve que tirar al agua el 28 de mayo, previo a la rendición, para evitar represalias por parte de los ingleses, porque el 29 de la mañana nos rendíamos, ¿no? Claro. Bueno, eso es 4 de mayo. No sé si hay algo en particular que querés que te cuente. Sabía del ataque del 4 de mayo, que en definitiva se constituyó en el primer derribo que usted tiene en su haber profesional, digamos, ¿no? Sí, es así, el 4 de mayo es el primer derribo. ¿Se puede poner en palabras lo que sintió o lo vivió tan apresuradamente que no alcanzó a capitalizar las sensaciones? Son infinidad de sensaciones, ¿no? El tema es sobre todo que seguís vivo, ¿no? Claro. Porque el avión que derribaste vos viene con todas las intenciones de matarte a vos. Tal cual. Vos sos el objetivo de ese avión y sos vos, pues él. Es decir, que el hecho de poder derribar los aviones era permitir nuestra supervivencia. Es decir, una lucha por la vida, ¿no? Por la supervivencia. Nos decía recién que, bueno, el 29 Darwin se rinde la plaza. Hubo un ataque masivo de unidades de infantería británica contra las posiciones precisamente de Darwin y de Pradera del Ganso, que hacen que la artillería antiaérea pase a cumplir otra función especial y precisamente a su cargo. ¿Es así, Claudio?
Sí, pasaron un montón de cosas entre este derribo y el ataque de fines de mayo, ¿no? Uh-huh. El 27 de mayo, a la noche, yo detecto en el radar un helicóptero que aterriza en proximidad donde estaban las tropas del Regimiento de Infantería 12, al norte hacia Darwin. Y se arma una pequeña balacera que yo digo que fue una exploración por el fuego, ¿no? Para ver dónde estaban las principales armas del Regimiento de Infantería 12. Y después ya en la madrugada del 28, cuando digo madrugada es la 1 de la mañana o las 23, 24 horas del 27, no sé muy bien, empieza el combate en la zona de Darwin, entre el Regimiento de Paracaidistas 2 y lo que es el Regimiento de Infantería 12. Sí. Ese combate dura toda la noche. A la mañana, cuando amanece, había un silencio bastante importante, no sabíamos qué pasaba, más allá de las colinas, porque había unas colinas entre nosotros y lo que era Darwin, había unas colinas aproximadamente unos 50 metros de altura, quizá un poco menos, y una extensión de 1,5 kilómetros, 2 kilómetros, que impedían ver hacia el norte. Todos preguntábamos qué pasa, no sabíamos qué pasaba, y en un momento me dice el vicecomandante Pedroso, dice, Braini, estén atentos, cuidado, van a venir a ver Pucará que van a atacar a las fuerzas inglesas que han combatido contra el regimiento de infantería. Yo me acuerdo que yo ya veía de que íbamos a entrar en combate y hice mover casi toda la munición al lado de uno de los cañones que daba hacia el sector de donde se estaba produciendo el ataque, porque el otro estaba en una hondonada que no dominaba ese sector, ¿no? Imposible tirar. Siento venir los Pucará, los veo venir, se escuchaban desde lejos los Pucará y veo que descargan sus armas detrás de la colina y nomás, cerca donde estábamos nosotros, 2.000 metros, 2.500 metros, digo, se equivocaron, dije, le están tirando al regimiento 12. Y no, le estaban tirando al regimiento de infantería de paracaidistas que ya estaba ahí en ese lugar. Minutos después se ven unas bengalas que salen desde detrás de esa colina y aparecen en la colina, desplegados en la colina, gran cantidad de tropas, ¿no? Perfectamente desplegadas, avanzando. Ya avise por el telecomunicador de las tropas estas, me dicen, no tire que son de propia tropa, que no sé, que se están replegando para buscar refuerzos, algo así. Y siento también en ese preciso instante que un suboficial de la Fuerza Aérea que manejaba uno de los cañones de 20 metros nos están tirando y se son los ingleses. ¿Para qué? Sobre que dijeron eso, yo estaba ya arriba del cañón, lo había puesto al cabo Rubina y al cabo Gallo, que eran el jefe y el auxiliar de piso, los había puesto como abastecedores de munición conmigo. Uh-huh. Y busco con la mira de tiro terrestre el primer objetivo que se me presenta de estas tropas y les tiro una ráfaga. 1.100 disparos por minuto tira el cañón este de 35 milímetros. Tremendo. Bueno, un desparramo queda, porque la primera ráfaga la tiré muy cerca, la tiré unos 1.000 metros, 1.500 metros, por arriba de la escuela, en la colina por arriba de la escuela. Uh-huh. Y le sigo tirando, ¿no? A lo largo de toda la colina que seguían avanzando. Las tropas estas entran a correr hacia atrás, se dan vuelta y buscan llegar de nuevo a la colina para ir detrás de la colina. Y a los que seguían avanzando les tiraba, pero a los que estaban detrás de la escuela no los veía yo porque los cubría la escuela y había una pequeña quebrada ahí que les permitía tomar cubierta por el terreno. Uh-huh. Entonces me quedó todo el campo del combate despejado. Todo esto te estoy contando ahora en minutos, duró horas, ¿no? Sí, sí. En un momento me dicen mi subteniente, dicen, nos están tirando, uno de los oficiales que estaba con binóculo, me dicen, nos están tirando desde el segundo piso de la escuela. Apunto con el cañón hacia la escuela, miro tiene como una mira telescópica para tiro terrestre el cañón. Sí. Te estoy hablando, la escuela estaba a 1.000 metros. Uh-huh. Tiro una ráfaga y empiezan a volar los pedazos de escuela por todas partes. Tiro otra ráfaga donde estaba más o menos todavía destruida y se prende fuego a la escuela, la desintegran, era de madera la escuela. Uh-huh. Si bien tenía 2 pisos y era muy, muy grande, porque era una escuela muy grande, tendría unos 50 metros, una especie de unos 50 metros un lado y unos 50 o 30 metros del otro lado, quizás más, y se prendió fuego todas. Al poco tiempo lo único que quedaba eran los caños de agua parados, la había desaparecido. Mientras yo te cuento esto, simultáneamente nos estaban tirando con morteros, nos tiraban con misiles, pero pegaban, se ve que estaban fuera de casa, pegaban en el agua, no lograban acercarse a donde estábamos nosotros. Estaba la gente de Fuerza Aérea con unos lanzadores de cohetes de Pucará que los habían montado arriba de un tobogán y tiraban con eso. Estaban los cañones 105 también de Chanampa y Zanela y Navarro, que estaban ahí más al noroeste del pueblo, uh-huh. que hacían tiro directo con los cañones, incluso ellos en algún momento abrieron el fuego contra la escuela.
porque la escuela era el lugar que los protegía, llegaron ahí una buena cantidad de soldados ingleses, y en un momento se deja de tirar, hay un silencio total, y Carlitos Fernández, que era el que estaba con el binoclo, seguía haciendo exploración del campo de tiro. Me dice, mi subteniente a la izquierda, dice, se están desplazando hacia la izquierda, como la estaban rodeando, ¿no? Porque estábamos tirando con los cañones, no podían avanzar, habían hecho un rodeo. Apunto hacia ahí con el cañón, miro que era muy a la izquierda, veo este pelotón que venía al trote, y me dicen, cuidado el grupo electrógeno. El grupo electrógeno es el cañón, ¿no? Retrotraigo un poco la vista, enfoco y veo el grupo electrógeno, pero lo veo abajo a la derecha, y no está en la línea de tiro. Tiro una ráfaga y siento que se me apagan los motores del cañón y se caen los tubos, ¿no? ¿Qué pasa? Yo estaba haciendo tiros rasantes, sí, de la verdad del suelo. Sí. Había un poste de madera que estaría a unos 20 metros del cañón, justo en la línea de tiro. Y uno de los proyectiles impacta en ese poste, no estalla porque no se había armado la espoleta del proyectil a esa distancia, y se fragmenta el proyectil y parte de esos fragmentos se incrustan en el grupo electrónico, rompiendo la electrónica y dejándome sin energía. Claro. Ya ahí, si bien yo podía seguir tirando con las manivelas, que el cañón se hace muy lento el movimiento, y si se llegaba a producir un ataque aéreo no iba a estar en condiciones de responder ese ataque aéreo, porque claro, me daban las velocidades con las manivelas para moverme, ¿no? Entonces digo, vamos a buscar el otro grupo electrógeno, el otro que estaba como a 200 metros, 250 metros. Nos movemos todos de ese lugar a buscar el grupo electrógeno, porque sea como 800, 900 kilos, una especie de carro con 2 ruedas, y había que llevarlo hasta proximidades del cañón, y cuando lo estábamos desenganchando del otro cañón y moviéndolo, aparecen 3 Harrier que atacan la pieza. Uno de esos Harrier descarga una bomba a racimo sobre el cañón con el que estábamos tirando en la costa, que no había nadie ya. Sí. Pero la bomba pega corta, pega en el mar. Mitad de la bomba cae en el mar y la otra mitad de la bomba viene en la costa ahí, no llega a afectar al cañón. Seguimos moviéndonos con el grupo electrógeno y de golpe un tiro mortero impactó a 5 metros. Yo me aproximo hasta el puesto comando, digo, miren, el cañón quedó fuera de servicio, yo ya con el otro cañón no puedo tirar porque no ve el sector de combate, y no me acuerdo con quién, te digo sinceramente, no recuerdo con quién, le digo, mire, le digo, con mi gente yo puedo desplegarme con mi infantería, pero me dice, no, si usted ahí ni no son infantes, dice, no están para esto. Yo creo que sí, que podíamos, pero bueno, hubiera sido medio una locura desplegarnos con infantería. Y me dicen que es en el puesto que aparte ya estamos parlamentando para una rendición. Ya se habían empezado los parlamentos para una rendición. Claro. Y una hora después viene un oficial de Fuerza Aérea, me dice, no hagan fuego, no disparen, no hagan nada porque estamos en plena charla para coordinar la rendición. Uh-huh. ¿Y cómo hago para destruir el material? Digo, pues la idea es destruirlo con granadas o explosivos. Dice, no, hagan lo que tengan que hacer, pero que no haya fuego, que no haya explosiones, que no haya... Así que fundimos los motores de los grupos electrógenos, el director de tiro a masazos rompimos la electrónica, realmente estábamos rompiendo millones de dólares. Sí, ni hablar. Esa noche un frío como nunca, y a la mañana fuimos a formar a la plaza, a lo que era la pista de aterrizaje, y ahí se produjo la rendición. Vino un oficial inglés, no sé quién sería, dejamos las armas ahí en el suelo, los cascos, nos rendimos. Esa es más o menos la historia de lo vivido ahí. Hay otras cosas, ¿no? De todo un poco. ¿Y cómo fue ser prisionero de guerra? ¿Cómo fue el trato de los británicos con ustedes? Muy correcto el trato. Una sola situación un poco turbia, pero en realidad el trato fue el que corresponde a un prisionero de guerra, ¿no? Muy correcto, respetuoso. Yo veo una mañana, estábamos ahí en unos galpones donde se esquilaban las ovejas. La idea era llevarnos después a San Carlos. Habían pintado prisioneros de guerra arriba de los techos con pintura blanca, para nuestra no bombardear a eso. Una mañana, me acuerdo, voló en una de las puertas una explosión, los portones gigantes, era todo abierto, ¿no? Quedó envuelto en una bola de fuego una parte del galpón. Pensamos que era un ataque de la aviación propia y no eran unas minas antipersonal que habían estallado ahí. Que habían estado recogiendo gente de una compañía de ingenieros que eran los que habían estado trabajando ahí con los campos minados. Claudio, ¿cómo fue el regreso suyo al continente? ¿Cómo fue el regreso a la actividad, digamos, normal en la fuerza? Por ahí algún oficial nos ha referido que la historia nos los dejaba contar, las vivencias en las unidades. ¿Usted cómo lo vivió eso? Es una situación un tanto extraña, ¿no?
vos no hablás porque sentís que el otro no pudo estar y que lo estás afectando, como quien que yo jugó un partido de fútbol y el resto de los compañeros no pudieron jugarlo y después se divirtió nada. Son situaciones extrañas. Y es como en todo, ¿no? A no ser los profesionales también. Y un poco se desmalvinizó. Sí. Tanto las Fuerzas Armadas como el país. Uno vivió como pudo lo que ocurrió allá. Había gente a la que le interesaba saber y otros que no querían saber nada. Mucha gente no habló durante años. Yo me empecé a juntar con mis oficiales para charlar y recordar algunas cosas, coordinar algunos detalles, ¿no? Y eso fue un poco lo que escribimos, un libro que se llama La Artillería Argentina en Malvinas, que me permitió mantener tan frescos los recuerdos. Por ahí que me llaman de una radio o algo para contar. Que te digo, muchas ganas no tengo, pero sé que es un poco mi obligación, ¿no? Sobre todo por la historia. Claro. Contar estas cosas. Y buscando de que sea lo más realista posible, que no haya tergiversaciones de los hechos o de cómo ocurrieron las cosas. Por lo menos esta es lo que yo viví, ¿no? Y cómo lo viví. Claro. A veces se escuchan diferentes versiones de un mismo hecho. Y no es que uno esté mintiendo o el otro esté, sino que lo ves de distintas ópticas, lo ves de distintos lugares, lo ves bajo otra presión, bajo otras circunstancias. Detalles, ¿no? Por ejemplo, yo en el radar veía 3 aviones y un oficial de Fuerza Aérea me aseguraba que habían sido 4 los aviones que habían atacado. Claro. Digo, pero no puede ser, eran 3. Le digo, yo no, eran 4. Y me muestran las órdenes de vuelo, todo, y eran 4. Pero yo no lo vi el cuarto avión. Mi realidad es que yo en el radar vi 3 aviones, el cuarto no lo vi. Sí, claro. Situaciones vividas por muy cercanas personas se ven de distinta forma. Eso está totalmente comprobado, ni hablar. Con el tema de Nicolás Taylor y el paracaídas, ¿no? Claro. Algunos vieron el cuerpo tirado y el paracaídas desplegado alrededor de las cosas y asociaron con que se lanzó en paracaídas, cuando esa no es la realidad. Tal cual. Por eso te digo, a veces cuando me llaman para contar lo vivido en Malvinas, yo acepto y trato en lo posible de hacer llegar a la gente las vivencias de Malvinas. Que no es divertido una guerra para nada, ¿no? No, claro. Y te guste o no te guste, vos cargas con la mochila durante muchos años, un montón de cosas. Sí. Yo siempre le he contado, incluso lo he escrito, de un hecho que a mí medio que me dejó, no digo traumado totalmente, pero que sí me afectó y bastante, y hasta el día de hoy yo guardo un sentimiento de culpa, ¿no? Pese a que sé que en su momento hice las cosas bien y como debía haberlas hecho. Sí, claro. Y es, derribé un avión propio, derribé una 4. Sí. En una situación en combate también, el 12 de mayo, estábamos operando con Ferreira en el director de tiro, pero yo lo he escrito, esto sí no es que algo que oculte, nada. Pero digo, estas son las cosas que quedan a veces y que por más que uno sepa de que hizo las cosas bien y que hizo todo lo que tenía que hacer, vos las llevas arriba, no las seguís cargando. Duelen, te hacen sufrir y las sentís, ¿no? Sí. Y estas cosas ocurren en todas las guerras. Esta situación te la cuento. Sí, por favor. Cerca del mediodía también, sabían de que los aviones propios iban a atacar a los buques que bombardeaban Puerto Argentino, que eso era casi permanente. Desde el 1 de mayo el bombardeo a Puerto Argentino era casi permanente, y los ataques de nuestros aviones, esos buques también. Después teníamos otras situaciones, ¿no? Después del 4 de mayo, los Harrier nos animaron a atacar de vuelta directamente los lugares de defensa aérea, sino que se aproximaban y en el sector de Puerto Argentino hacían un lanzamiento como con catapulta de las bombas. Se levantaban las bombas, pero caían en cualquier lado las bombas, sin precisión. Sí. Y a nosotros se nos aproximaban y después se escapaban o hacían patrullas aéreas. Y vos veías que venían 2 Harrier o 3 Harrier a más de 5.000, 6.000 metros de altura y no podías tirarle. La computadora del director de tiro no te daba permiso de fuego porque sabía que no estaban en alcance. Claro. O se aproximaban en vuelo rasante y cuando estaban por llegar al objetivo, a los 5 o 6 kilómetros, hacían una maniobra así y se iban. Bueno, 12 de mayo, mediodía, el cabo Primo Ferreira me dice: mi subteniente, me siento muy mal, necesito ya irme al baño. Teníamos con problemas estomacales todo, ¿no? El agua que tomábamos, que no estaba bien purificada y demás cosas. Y bueno, vaya, digo, y yo sale él, el director de tiro, yo por el intercomunicador lo llamo, no sé si a Ferreira o a Tarriti, que vengan a ayudarme en el director de tiro, y cuando no termina de bajarse Ferreira,
Me pongo ya en el lugar de él, que es la PPI, y veo aparecer un eco en la pantalla del radar, ¿no? Uh-huh. Y aparece muy cerca, unos 14 kilómetros. Doy la alerta por el intercomunicador del puesto comando, ataque aéreo, qué sé yo, suena la sirena, la gente empresaria tenía una sirena a batería que hacía sonar cuando yo les decía ataque aéreo. Suena la sirena, alerta a las piezas, ataque aéreo, y llamaba porque que venga alguien acá a apoyarme en el directo de tiro. Esto dura segundos, un combate aéreo, ¿no? Uh-huh. En un primer momento, yo cuando veo ese eco, me llamó la atención un avión solo, y de golpe veo aparecer a unos 4 kilómetros atrás 2 aviones más, 2 ecos más, ¿no? Y dije, bueno, ¿esto qué es? ¿Un avión, un Harrier perseguido por 2 aviones propios? Imposible. Los aviones propios no estaban en condición de hacer combate aire-aire cuando llegaban a las islas, porque llegaban con combustible mínimo indispensable para ejecutar su ataque a los objetivos navales o terrestres y después volver al continente, ¿no? Y dije, esto seguro que es un Mirage o una 4 perseguido por una PAC, porque las patrullas aéreas de combate de los Harrier estaban permanentemente en el aire esperando la acción de los Mirage o de los A4 para derribarlo antes que llegaran a los buques, ¿no? Claro. Me concentro en el primer avión, aunque yo pensaba que era propio, y cuando lo estoy por adquirir, porque está ya entrando, hace una maniobra así, de ahí no me quedaba la menor duda de que le digo, este es un avión propio porque sabe que esta es un área de vuelo prohibido. Establecen como medidas de coordinación y control para evitar casualmente que aviones propios vuelen sobre áreas defendidas y puedan ser considerados aviones enemigos y derribados, y los otros 2 veo se mandan directamente al sector defendido. Estaba solo en el director de tiro. Adquiero al primero de los aviones, al más peligroso, me corro hacia el sector donde está el monitor TV y veo un avión de costado, ¿no? La primera idea que tuve yo que era un Harrier. Y desde el puesto que me preguntaban por el handy, ¿qué es? No lo puedo identificar. Dice el vicecomodoro Pedroso que él me ordenó fuego libre. Yo no recuerdo realmente si él ordenó fuego libre o no ordenó fuego libre. El tema final es que yo, cuando se me da permiso de fuego y corriendo peligro toda la guarnición que estaba ahí en Pradera del Ganso, abro el fuego. Y la ráfaga lo toma de lleno al avión de costado y lo desintegra, pero lo desintegra de caer. Yo veo los pedazos en el aire y veo, cuando se empiezan estos pedazos en el aire, veo al otro avión que se levanta, que venía atrás, pero esto todo reducido, ¿no? Que se levanta para darlo de fondo. Lo quiero adquirir para tirarle con el joystick, no me da la velocidad radial del joystick, me corro a la pantalla PPI nuevamente y ya estaba fuera de los 4 kilómetros. Pues son segundos, ¿no? Imagínate un avión vuela a 330 metros por segundo, 3 segundos en Chirula te hace 1 kilómetro. Sí. Es decir, que están dentro de la zona de tiro, que son 4 kilómetros, 12 segundos nomás. Bueno, sacan un helicóptero para ver de qué se trataba, porque no estaba perfectamente identificado de qué se trataba nada, y bueno, era una 4, Teniente Gabas. Eso es algo que, si bien esa noche me llama a mí el brigadier Castellano, era el jefe de la Fuerza Aérea en las Islas Malvinas, me felicitó, qué sé yo, demostrando que estábamos atentos y demás. Pero bueno, son las cosas que pasan, ¿no? Seguro. Otros hechos, o unas 4 que se equivocó y nos ataca a nosotros. Yo estaba con un piloto de Fuerza Aérea, y esto fue después del 12 de mayo. Pasa que los aviones salían de atacar San Carlos totalmente pegados al suelo, tratando de esquivar los misiles, los cañonazos de los buques ingleses, y terminaban en Darwin, ahí que está a 30 kilómetros, son ahí nomás, es para un avión. Uno de esos días, no sé, 25, 26 de mayo, adquiero un avión y cuando le estoy por tirar, hace un giro, sigue girando y me doy cuenta que es un Mirage. No le tiro. Pero después pasó lo mismo con una 4 y conmigo había un piloto de Pucará que había mandado al vicecomodoro Pedroso para que me ayudara en la identificación. Y yo tenía dudas, ¿no? Porque lo veía de frente y para mí no era un Harrier. Y este hombre, tirale, que es un Harrier. Termino tirando en una ráfaga que pasa lo mismo que había pasado con el Harrier del 4 de mayo. Pega adelante y en el suelo la ráfaga. Entonces el piloto hace una maniobra evasiva, gira hacia la izquierda y ahí veo las alas del y digo, no, es una 4, no es un Harrier. No le tiramos más. Después este piloto, creo que es de Lepiano, no sé, llega ese día al continente enganchado a un Hércules que le da combustible. Sí, de Lepiane. No le pegaron en San Carlos, no le tiraron, así que tiene que haber sido
alguno de esos proyectiles que le averió los tanques de combustible. Claro. Deducciones que saco con el tiempo, te digo eso, de que era el piloto ese, me entero este año. Él dice que yo charlé con él en una oportunidad. No la tengo presente, muy presente esa charla. Claro. Estas son las otras cosas que pasan en la guerra también, que a veces son tristes. Sin duda. Yo siempre digo, yo cuento todo esto en primera persona como si yo hubiera hecho todo, pero éramos 33 hombres. En realidad, hasta el día que yo derribo a la 4, el 12 de mayo, yo tenía menos del 50% de mi gente. El otro 50% estaba en Puerto Argentino, que no lo habían podido cruzar a dar. Esta tarde llegó el resto del personal. Pero todo y cada uno de los hombres cumplía una función que era indispensable para que la maquinaria funcionara, ¿no? Sin duda. Quien llevara la munición, quien ingresara los proyectiles, quien controlara el grupo electrógeno, quien abasteciera, como las cosas no hubieran dado. Tal cual. Coronel Claudio Braghini, yo le quiero agradecer muchísimo por este rato que nos ha dispensado de su día, por contarnos toda su historia en Malvinas. Para nosotros tiene un valor importantísimo, por eso lo dejamos que hable con total libertad, porque son testimoniales nuestras entrevistas. Acá no hay segundas intenciones, sino que el veterano cuente sus propias vivencias, por eso este espacio lo llamamos Malvinas en primera persona. Así que quiero agradecerle muchísimo por su gentileza y su generosidad. No, por favor, yo les agradezco a ustedes que la tarea que están realizando, haciendo que nuestra historia permanezca viva y llegue a la población, ¿no? Y bueno, acá estamos para seguir cumpliendo con la patria, desde otro puesto, desde otro punto de vista. Le mando un muy fuerte abrazo, Claudio, muchísimas gracias. Bueno, lo mismo, Fernando, para vos, para tu audiencia, un gran abrazo y éxitos.